Mientras el padre estaba en el trabajo, la madrastra llevaba a la hijastra de 13 años por las noches a un millonario de 70 años. La niña logró tomar algunas fotos, y cuando las vieron, los policías se quedaron helados. Kevin Gregory miró el reloj, suspiró profundamente y se levantó del sofá. En la acogedora pero un poco desordenada sala, su atención se dirigió hacia los libros y juguetes de Irma, su hija, colocados en las esquinas. Al recordar el día anterior, sintió como su corazón se llenaba de cariño hacia su familia. Pronto será un año desde que estoy con Brenda, pensó. Aunque aún quedaban rastros de la reciente pérdida entre ellos, sabía que Brenda estaba haciendo todo lo posible para aportar calidez a su hogar. Cariño, he preparado la cena, escuchó la voz de Brenda proveniente de la cocina. Ella siempre parecía saber cómo levantarle el ánimo, incluso en los días más difíciles. Kevin sonrió en respuesta a su optimismo. Gracias, Brenda. ¿Cómo logras hacer todo?, preguntó mientras recogía sus cosas para guardarlas en su bolso. Es un secreto, le guiñó un ojo, ofreciéndole una taza de café recién hecho. Solo hay que amar lo que se hace. Kevin asintió, entendiendo que cada momento con Brenda e Irma era valioso. Solo una cosa lo inquietaba, si Irma podría aceptar a Brenda como su segunda madre algún día. Pero, viendo cómo la niña reaccionaba hacia ella, parecía bastante posible. No había tensiones en su relación, solo pequeños destellos de comprensión. La mesa ya estaba puesta, con pan, ensalada y pollo. Todos se sentaron a cenar y la conversación fluía suavemente desde los temas escolares de Irma hasta sus planes para el fin de semana. Quiero ir al parque, dijo Irma con los ojos brillando de entusiasmo. Dicen que habrá una feria con atracciones. Suena genial, respondió Kevin, alegrándose de que su hija tuviera intereses. Lo pensaremos. Brenda, secándose las manos con una toalla, miró a Kevin y le sonrió. Las palabras de apoyo y cuidado siempre venían de ella. Después de la cena, Kevin besó a Brenda en la mejilla y a Irma en la cabeza antes de salir. Le encantaba su trabajo como guardia de seguridad en una empresa constructora, donde siempre se sentía parte de algo más grande. Afuera, el viento vespertino lo envolvió suavemente. Al llegar a la nueva obra, Kevin se encontró con su jefe, quien le explicó las instrucciones de costumbre. Kevin lo escuchaba con atención, pero en su mente aún resonaban las palabras de Irma sobre la feria. Hizo una ronda por el lugar, verificó que no quedaran trabajadores en la zona y luego regresó a su caseta. Sentado en su mesa, se preparó un café fuerte y sacó un libro de su bolso. Era de su género favorito, ciencia ficción. Kevin se sumergió en la lectura, y en ese momento, en el mundo de aventuras y maravillas, todas sus preocupaciones y angustias quedaron muy atrás. Ese era su refugio, donde podía olvidarse de la realidad y concentrarse en lo que le traía alegría. En su trabajo, entre paredes de concreto gris y el caos de la construcción, se sentía seguro. Sumergiéndose en las páginas del libro, Kevin comprendía que esos momentos eran los que le ayudaban a sobrellevar la pérdida y le daban esperanza para un futuro mejor para su familia. Kevin Gregory recorría el sitio de construcción y sus pasos resonaban en el lugar desierto, iluminado solo por unas pocas luces. El viento susurraba entre las estructuras, creando una atmósfera que se sentía casi mística. Siempre encontraba consuelo en esa soledad, cuando todo a su alrededor se quedaba en silencio y la noche caía. Camino de regreso a su caseta, decidió que debía llamar a Brenda para ver cómo iban las cosas en casa. Pero antes de sacar su teléfono, sus pensamientos se dirigieron a su hija. Mientras tanto, Brenda, de pie en la puerta del cuarto de Irma, tocó suavemente antes de abrirla un poco. Sus ojos se llenaron de ternura al ver a la niña sentada en el suelo, absorta en la lectura de otra historia. «Cariño, ¿aún no te has dormido?», preguntó ella, asomándose un poco. Irma levantó la cabeza, y su rostro se iluminó con una sonrisa. «No, todavía no. Estoy leyendo sobre aventuras en un bosque encantado».
respondió, apartándose del libro por un momento. Hay unas criaturas muy divertidas. Suena interesante, asintió Brenda, sentándose a su lado. Pero es hora de prepararse para dormir, mañana tienes que levantarte temprano, ¿recuerdas que tienes clases? De acuerdo, asintió Irma, colocando el libro en la mesa. Pero solo si me cuentas cómo fue tu día en el trabajo. Brenda sonrió y suspiró, como si pensara por dónde empezar. Hoy tuve una clienta, quería un peinado nuevo para una fiesta. Tenía tantas ideas que apenas podía seguirle el ritmo, le contó, con entusiasmo en la voz. ¡Qué bien! ¿Y lograste hacerle lo que quería? Preguntó Irma, acomodándose mejor. Sí, le encantó. Dijo que ahora se sentía como una reina. Brenda se echó a reír. ¿Y qué tal tú en la escuela? Irma se sonrojó un poco, pensando en su respuesta. Estuvimos viendo temas nuevos de matemáticas. Pero tuvimos una clase interesante de literatura y hablé sobre mi libro. El maestro incluso me felicitó. Dijo, levantando la barbilla con orgullo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo Brenda, abrazándola. Te esfuerzas mucho. En la casa de los Gregory reinaba la calma y cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Irma pensaba en lo importante que era estar cerca de sus seres queridos, mientras que Brenda sentía su corazón llenarse de calidez, sentada junto a su hijastra. Sabes, siempre soñé con tener una hija como tú, dijo Brenda, mirando a Irma a los ojos. Tan inteligente, amable y divertida. Gracias, Brenda, respondió la niña, ligeramente avergonzada por el cumplido. Pero tú también eres buena. Siempre cuidas de mí y de papá. Solo trato de hacerlos felices, dijo Brenda con sinceridad en su voz. Sé lo difícil que fue para ti al principio, cuando llegué a sus vidas. Sí, fue difícil, admitió Irma. Pero no eres como pensaba. Eres muy buena. Eso es importante para mí, susurró Brenda, con lágrimas llenando sus ojos. Siempre estaré aquí para apoyarte, sin importar lo difícil que sea. Cuando Brenda salió al pasillo, el número de Kevin apareció en la pantalla de su teléfono. Hola, cariño. ¿Cómo están las cosas en casa? Preguntó él, con una voz cálida y reconfortante. Todo está bien, Irma está leyendo su libro y ya se va a dormir. ¿Cómo te va en el trabajo? Preguntó Brenda, sintiendo alivio. Todo bien, solo un poco cansado. He recorrido toda la zona y ahora estoy tomando un descanso. Espero que el turno pase rápido, respondió él, y Brenda sintió tristeza al saber que Kevin estaba tan lejos. Te estamos esperando, dijo ella, y su voz estaba llena de amor. Mañana tenemos planes divertidos. ¿Algo interesante? Preguntó él. Le prometí a Irma que le enseñaría a hacer un pastel, dijo Brenda, riéndose. Eso suena genial. Espero que tengamos la oportunidad de pasar un buen rato juntos, respondió Kevin, con esperanza en su voz. Yo también lo espero. No veo la hora de que regreses, dijo Brenda, sintiendo calidez en su interior. Nos veremos pronto, las quiero, dijo Kevin, llenando el corazón de Brenda de alegría. Después de terminar la llamada, Brenda regresó a la habitación de Irma, donde la niña ya se había acomodado en la cama. ¿Y papá? ¿Todo bien? Preguntó Irma, sin despegarse de su lectura. Sí, llegará en la mañana, respondió Brenda, sentándose junto a ella. ¿Ya estás lista para dormir? Sí, pero no puedo dejar de leer el libro. Es tan interesante. Irma mostraba las páginas con entusiasmo. Al cerrar la puerta, Brenda sintió que las noches cobraban sentido. En ese momento, comprendió que ella, Kevin e Irma se estaban convirtiendo en una verdadera familia. Cada momento que pasaban juntos era un pequeño paso hacia la construcción de su felicidad compartida. La noche envolvió la casa, y en ella reinó la calma mientras todos se sumergían en sus pensamientos antes de dormir.
Brenda sintió paz y esperanza, y con esos pensamientos se quedó dormida abrazando su almohada. Kevin, en su trabajo, miraba las estrellas por la ventana y pensaba en su familia. No necesitaba nada más, solo estar con ellos y proteger lo que más quería. La mañana en la casa de los Gregory comenzó con el aroma de panqueques frescos que Brenda preparaba para su familia. Los sonidos del aceite chisporroteando y el olor a masa dorada llenaban el ambiente, despertando a Irma de su dulce sueño. Al sonar la alarma, la niña se levantó, se estiró y con una sonrisa se dirigió a la cocina, donde Brenda ya estaba lista para el desayuno. «Buenos días, Irma», dijo Brenda alegremente, colocando un plato de panqueques y un vaso de jugo frente a la niña. «Espero que tengas hambre». «Buenos días, Brenda», respondió Irma con voz somnolienta, sentándose a la mesa. «¿Papá podrá llevarme a la escuela hoy?» Dijo que tenía algunos asuntos, pero no te preocupes, yo puedo llevarte, dijo Brenda con una sonrisa, vertiendo mermelada de fresa sobre los panqueques. Gracias, dijo Irma con gratitud mientras tomaba el primer bocado. Está bien. Hoy tenemos un examen. Brenda asintió, sintiendo como una leve inquietud crecía en su corazón. Sabes que eres muy lista y confío en ti, dijo, tratando de disipar los pensamientos oscuros. Después del desayuno, rápidamente recogieron sus cosas y salieron al patio. El viento otoñal las envolvía con una brisa fría, pero los rayos del sol les daban energía. ¿No olvidaste tu mochila?, preguntó Brenda, mirando a Irma, que estaba concentrada en su teléfono. Lo tengo todo, respondió la niña, poniéndose los auriculares. No puedo esperar a que empiecen las clases. Entonces vamos. Sonrió Brenda y subió al coche. En el camino, Irma se sumergió en la música, mientras Brenda reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida en esa familia. De vez en cuando, los recuerdos del pasado, días oscuros y fríos llenos de soledad, aparecían en su mente. Pero ahora todo es diferente, se decía a sí misma, tratando de olvidar la sombra que, como un fantasma, aún persistía en su vida. Cuando llegaron a la escuela, Brenda detuvo el coche y miró a Irma. «Hoy no podré recogerte», le dijo. «Tengo una reunión importante». «Está bien», respondió Irma, aunque su rostro mostraba una leve preocupación. «Llamaré a papá para recordarle que te recoja», Brenda puso su mano en el hombro de la niña. «Vale», asintió Irma, pero en su rostro apareció una mueca de desagrado. Cerró la puerta del coche y se dirigió a la escuela, dejando a Brenda sola. Cuando la silueta de Irma desapareció en el edificio de la escuela, Brenda sacó su teléfono y llamó. «¿Cómo está él?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Señora Gregory, sigue igual. Constantemente pide que venga usted», respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Las palabras de la mujer resonaron con dolor en el alma de Brenda. Apretó con fuerza el volante. «Dile que yo decidiré cuándo ir». «Ahora que espere», contestó Brenda con firmeza y colgó. Se detuvo en la orilla de la carretera y las emociones la invadieron. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, como si hubieran sido liberadas de una prisión invisible. «¿Por qué todo es tan difícil?», susurró, aferrándose al volante. Dentro de ella resonaba un grito lleno de dolor. «¿Por qué no puede ser diferente?». Después de llorar unos minutos, Brenda se secó las lágrimas, tomó unos sorbos de agua y se obligó a concentrarse. Sabía que tenía que ir al trabajo, donde la esperaban los clientes. «Quizás allí logre distraerme», pensó. Cuando Brenda llegó al salón de belleza, la recibió su clienta Jessica, que entraba energéticamente con el teléfono en la mano. «Hola, Brenda. ¿Cómo estás?», preguntó Jessica, notando su expresión sombría. «Hola, Jessica. Estoy bien, solo un poco cansada», respondió Brenda, intentando sonreír. «Sabes, tengo una noche importante, necesito verme perfecta», dijo Jessica, sentándose en la silla. «Tengo una cita con un chico nuevo,
y quiero impresionarlo. Brenda asintió, tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. Durante el proceso intercambiaron frases y pronto la conversación se volvió más personal. Siempre soñé con un amor verdadero, confesó Jessica, mirando su reflejo en el espejo. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien especial? Tengo una familia, dijo Brenda, y su voz tembló ligeramente. Eso es bueno, sonrió Jessica. Después de que Jessica salió del salón, Brenda tomó un descanso y salió afuera. El viento frío soplaba en su rostro, ayudándola a olvidar sus angustias internas. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmarse. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era Kevin. Hola, cariño. ¿Cómo va tu día? Preguntó él, su voz llena de cariño. Hola, Kevin. Estoy en el trabajo, ¿todo bien?, respondió ella, tratando de sonar segura. ¿Estás bien?, preguntó él, con una nota de preocupación en su voz. Sí, solo estoy un poco cansada, admitió Brenda, apretando el teléfono en sus manos. No olvides que hoy te toca recoger a Irma de la escuela. Lo recuerdo, dijo Kevin, y en su voz se notaba la esperanza. Gracias, Kevin. Te quiero mucho, dijo Brenda, sintiendo un calor crecer en su interior. Después de terminar la llamada, Brenda volvió al salón. Tenía que concentrarse en su trabajo y se dispuso a atender a una nueva clienta. «Oh, Brenda, qué alegría verte», exclamó la nueva clienta, sentándose en la silla. «Necesito algo totalmente nuevo». Durante el proceso, charlaron sobre cosas triviales. Brenda sentía como poco a poco recuperaba su confianza, rodeada por risas y conversaciones. La siguiente clienta de Brenda llegó para teñirse el cabello y el proceso tomó alrededor de 5 horas. Brenda trabajaba con plena concentración, prestando atención a cada detalle. En ese momento, mientras mezclaba los tintes y pensaba en lo gratificante que sería ver a su clienta salir del salón con su nuevo look, Kevin ya estaba recogiendo a Irma de la escuela. Cuando Irma se subió al coche, el corazón de Kevin se llenó de alegría. «Hola, papá», exclamó ella. «¿Cómo estás?» «Hola, cariño. Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue hoy?», preguntó Kevin, mirándola con ternura. «Tuvimos un examen de matemáticas y lo hice perfecto», informó Irma con orgullo, sacando pecho. «Estoy muy orgulloso de ti, hija», la felicitó Kevin, mirando por el espejo para encontrarse con sus ojos. «Siempre eres la mejor». Irma rió, y mientras salían de la escuela, se dirigieron al supermercado. «Papá, ¿hacemos un pastel de calabaza?», sugirió Irma cuando llegaron al pasillo de las verduras. Kevin, mientras elegía calabazas, se detuvo un momento a pensar. «No sé si podremos hacerlo», respondió con ligera duda, recordando sus intentos culinarios anteriores. «Tengo la receta de mamá», continuó insistiendo Irma, radiante de entusiasmo. «Vamos a intentarlo». Kevin, incapaz de resistirse a su entusiasmo, asintió con la cabeza, eligiendo la calabaza más bonita, y se dirigieron a la caja. «Es tan agradable hacer algo juntos», dijo Kevin mientras pagaban. «Sí, es muy divertido», respondió Irma con alegría, sus ojos brillando de emoción. Cuando subieron al coche, la conversación continuó. «¿Y qué aprendiste de nuevo en matemáticas?», preguntó Kevin, encendiendo el motor. «Estuvimos viendo fracciones». «Es muy interesante», respondió Irma, adoptando un tono serio. «Pero aún no entiendo para qué sirven». «Quizás cuando crezcas, te sean útiles», sugirió Kevin, sonriendo. «Por ejemplo, para calcular cuántas pizzas pedir para una fiesta». «Oh, eso seguro», exclamó Irma, riendo alegremente. «Y también cuando cocine». Kevin se alegraba al ver a su hija hablando con entusiasmo sobre el futuro. Conversaban sobre la escuela, e Irma le contó sobre sus amigos y sus planes para el fin de semana.
Tengo que escribir una redacción sobre mi familia, dijo Irma, pensativa. ¿Me ayudas? Claro, con mucho gusto, respondió Kevin. Podemos recordar juntos los momentos más interesantes. ¿Te acuerdas cuando fuimos a montar en bicicleta al parque? Preguntó Irma, y su rostro se iluminó de alegría. Sí, y te caíste en una pila de hojas, se rió Kevin, recordando ese momento. Fue muy gracioso, pero te levantaste y seguiste montando como si nada hubiera pasado. Sí, fui toda una heroína, asintió Irma, riendo a carcajadas. Cuando llegaron a casa, Kevin e Irma se pusieron a preparar la cena de inmediato. Irma sacó el viejo cuaderno de recetas de su madre, donde guardaba todos los secretos culinarios. Papá, ¿crees que a Brenda le gustará nuestro pastel? Preguntó Irma, mirando la masa con esperanza. Seguro que le encantará. Estoy convencido de ello, sonrió Kevin, dándole un beso en la cabeza. Hagamos todo como mamá nos enseñó. Vale. Primero tenemos que cortar la calabaza, dijo Irma, abriendo el libro. ¿Cuánta crees que necesitamos? Creo que con una será suficiente. Es una calabaza grande, respondió Kevin, sacando el cuchillo y cortándola con cuidado. Eres todo un chef, exclamó Irma, observando el proceso con interés. Trabajaban juntos y Kevin le explicaba a Irma cómo cortar correctamente los vegetales mientras ella repetía alegremente sus movimientos. Ahora añadimos azúcar y canela, dijo Kevin, mezclando los ingredientes en un bol grande. ¿Y qué sigue?, preguntó Irma, siguiendo con atención cada paso. Ahora tenemos que hacer la masa. ¿Me ayudas?, propuso Kevin. Sí. Me encanta amasar la masa, respondió Irma, frotándose las manos con entusiasmo. Cuando la masa estuvo lista, vertieron juntos el relleno en el molde y lo metieron al horno. Papá, lo logramos, dijo Irma emocionada, observando cómo se horneaba el pastel. Sí, y ahora solo tenemos que esperar, dijo Kevin, sentándose en una silla. ¿Crees que a Brenda le gustará nuestro esfuerzo? Le va a encantar, respondió Irma con confianza. Tenemos que asegurarnos de que todo salga perfecto. Kevin miró a su hija y sintió como su corazón se llenaba de orgullo. Sabes, nunca pensé que cocinar pudiera ser tan divertido, comentó él. Sí, pero cuando estamos juntos, todo se hace más fácil, dijo Irma, sonriendo. Es como una aventura. Cuando la cena estuvo lista, Kevin decidió llamar a Brenda para saber cómo estaba. Qué raro, Brenda no tiene señal, se sorprendió, mirando la pantalla. A lo mejor se le acabó la batería, sugirió Irma, poniendo los platos en la mesa. O quizás está muy ocupada. Intentaron llamar a Brenda varias veces más, pero no obtuvieron respuesta. Sabes, tal vez deberíamos esperar un poco más, dijo Kevin, mirando el reloj. Seguro que pronto volverá. No esperemos y comamos ya, sugirió Irma con una sonrisa, sentándose a la mesa. Kevin asintió, sabiendo que debía tomar una decisión. De acuerdo, pero guardaremos un trozo de pastel para Brenda, dijo, y empezaron a cenar. El pastel resultó delicioso y Kevin observaba con orgullo cómo Irma lo disfrutaba. Papá, esto está increíble, exclamó Irma, lamiéndose los dedos. Somos unos verdaderos chefs. Kevin se rió, sintiendo cómo la alegría llenaba su hogar. Conversaron sobre su día, e Irma le contó más sobre sus amigos y maestros. ¿Recuerdas cómo hablé de nuestras vacaciones el año pasado?, preguntó ella, sonriendo. Claro, tu relato fue el mejor, respondió Kevin, dándole un beso en la frente. Eres muy talentosa. Cuando terminaron de cenar, Kevin sugirió: ¿qué tal si recogemos la mesa y luego vemos una película juntos? Sí, vamos, exclamó Irma, empezando a recoger los platos. Yo elegiré algo interesante.
Después de recoger la mesa, Kevin se sentó en el sofá e Irma trajo el control remoto. Con entusiasmo, comenzó a cambiar los canales. ¿Qué película vamos a ver?, preguntó Kevin, abrazándola. ¿Qué tal una comedia? Quiero reírme, respondió Irma. Kevin asintió, eligiendo algo que prometía hacerlos reír. Cuando la película comenzó, ambos se sumergieron en su mundo. Las risas y la alegría llenaron la sala, y en ese momento, ambos sintieron que todo estaría bien. Cuando la película terminó, Kevin miró el reloj. ¿Dónde estará Brenda? Todavía no respondió a nuestra llamada, dijo, lanzando una mirada preocupada a su teléfono. Irma, al notar la expresión de su padre, lo consoló. Ya vendrá, no te preocupes. Tal vez tiene mucho trabajo, dijo, abrazándolo. Kevin asintió, pero en su interior aún sentía inquietud. Quería que Brenda estuviera con ellos, disfrutando de ese momento juntos. La esperaremos, dijo, intentando sonreír. Mientras tanto, veamos otra película. Con esas palabras, volvieron a sumergirse en el film, esperando el regreso de Brenda. Brenda llegó a casa pasada la medianoche y el aire aún olía a pastel de calabaza, un recordatorio cálido de que la esperaban. Abrió la puerta y entró cuidadosamente en el recibidor, sintiendo cómo sus pies cansados protestaban tras un largo día de trabajo. En ese momento, Kevin, al oír el ruido, salió de la sala de estar y la miró con preocupación. «Cariño, ¿por qué tan tarde?», preguntó, acercándose y abrazándola. Su abrazo era cálido y reconfortante, pero estaba cargado de preocupación. «Kevin, tuve un día difícil. Mucho trabajo y el teléfono se quedó sin batería», respondió ella, hundiendo su nariz en su hombro. Ese gesto era habitual, pero contenía algo más profundo que Kevin no podía ignorar. «Preparamos una cena deliciosa. ¿Te la caliento?», preguntó Kevin con ternura, observando su rostro. Brenda sonrió ligeramente, pero en sus ojos había una frialdad. «No, mejor sírveme una copa de vino», dijo, apartándose de él. Kevin asintió con incertidumbre y se dirigió a la cocina, sintiendo un nudo en el estómago. Rápidamente sirvió 2 copas, tratando de no pensar en lo mucho que le inquietaba el estado de ánimo de su esposa. Cuando regresó, se sentaron en el sofá y Brenda tomó su copa. «Por nosotros», dijo ella, alzando su vaso. «Por nosotros», respondió Kevin, y brindaron, pero incluso el sonido de las copas chocando no le trajo consuelo. Después de beber un sorbo, Kevin, intentando entender qué estaba ocurriendo, inició una conversación. «¿Cómo fue tu día? ¿Qué tal en el trabajo?», preguntó, esperando una respuesta más detallada. Brenda dio otro sorbo y su mirada se oscureció. «Todo normal, como siempre». «Los clientes fueron exigentes, pero eso no es novedad», respondió brevemente, su voz sonaba distante. «Sabes que puedes contarme lo que sea», dijo Kevin con suavidad. «Si hay algo que te preocupa». «En realidad, estoy cansada y no quiero hablar de ello», lo interrumpió Brenda, bajando la mirada al suelo. No sabía por qué sus palabras le dolían a Kevin, pero no podía controlarlo. Kevin sintió como algo frío se instalaba en su pecho. «Solo me preocupo por ti», dijo, sin querer rendirse. «Irma y yo te preparamos una sorpresa, pero llegaste tan agotada». Brenda alzó la vista y lo miró. «¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa?», preguntó, distrayéndose por un momento de sus pensamientos. «Hicimos un pastel de calabaza», dijo Kevin con orgullo. A Irma le encantó. «Oh, eso es genial», dijo Brenda, pero su voz sonaba como si no pudiera alegrarse. Kevin lo notó y, sin poder contenerse, continuó. «¿Puedes contarme qué está pasando? Siento que algo no está bien. Sabes que estoy aquí para apoyarte». «No estoy segura de que este sea el mejor momento para hablar», respondió Brenda de manera distante, tomando otro sorbo de vino.
Kevin apretó la mandíbula, luchando contra la creciente preocupación. Sabía que no podía obligarla a hablar. «Sabes que te amo», dijo con una voz más suave. «No puedo quedarme al margen cuando te veo así». Brenda se quedó pensativa por un momento, pero luego desvió la mirada. «Gracias, Kevin. Solo que, a veces me siento perdida. Hoy fue un día tan largo, necesito un poco de tiempo para mí. Podemos tomarnos un tiempo para relajarnos y hablar. Podemos dar un paseo el fin de semana o ver una película juntos», sugirió Kevin, intentando ocultar su ansiedad. «Sí, tal vez», asintió Brenda, pero su voz no sonaba convencida. Kevin sabía que Brenda estaba tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos, pero su corazón no le permitía aceptarlo. Seguían sentados en silencio, compartiendo sus copas de vino y esperando a que Brenda se animara a expresar sus sentimientos. «Cuánto he echado de menos nuestras noches juntos», dijo finalmente Brenda, y su voz sonaba mucho más cálida. «A veces siento que el trabajo no nos deja estar juntos». «Lo entiendo», respondió Kevin. «Todos somos víctimas del tiempo y el trabajo, pero es importante encontrar tiempo el uno para el otro». «Sí, tienes razón», estuvo de acuerdo ella, apartándose y encontrando su mirada. «Solo necesito aprender a compartir mis sentimientos». Kevin asintió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de esperanza. «Será difícil, pero estoy seguro de que lo lograrás. Juntos podemos superar cualquier dificultad». «Sí, lo sé», respondió Brenda en voz baja, con un tono lleno de determinación. En ese momento, Kevin sintió que tal vez realmente podrían superar todo lo que había entre ellos. Solo debían estar el uno al lado del otro, y todo se arreglaría poco a poco. «Y ahora», dijo Kevin, levantando su copa, «brindemos por nuestro futuro juntos». «Por nuestro futuro juntos», respondió Brenda, y sus miradas se cruzaron, llenas de esperanza y amor. Después de unos sorbos, volvieron a conversar, compartiendo impresiones sobre sus días y planes para el futuro. Kevin sentía como entre ellos crecía nuevamente esa conexión y eso le daba fuerzas. Cuando la conversación terminó, Brenda volvió a recostarse en su hombro. En ese momento, él supo que, aunque hubiera malentendidos en el futuro, podrían superarlos si permanecían juntos. La mañana del fin de semana estaba llena de expectativa por el tan esperado descanso. Brenda se levantó temprano, llena de energía y con el deseo de hacer de ese día algo especial. Ya se escuchaba el chisporroteo de la sartén en la cocina y en el aire flotaba el aroma de los panqueques recién hechos que preparaba para su familia. En ese momento, Kevin se acercó por detrás, la abrazó y le dio un tierno beso en el cuello. «Buenos días, querida», dijo, disfrutando del calor de su cuerpo. «Buenos días, amor», sonrió ella en respuesta, sintiendo su cariño. «El desayuno casi está listo. Ayúdame a poner la mesa, por favor». «Claro, con mucho gusto», respondió Kevin, tomando platos y cubiertos de la mesa. Cuando terminaron de poner la mesa, Irma bajó por las escaleras, frotándose los ojos aún adormilada. «Buenos días, Irma», exclamó alegremente Brenda. «¿Desayunas con nosotros?» «Buenos días», respondió Irma, sentándose a la mesa. «¿Qué hay para desayunar?» «Panqueques con bayas y mermelada fresca», dijo Brenda, colocando un plato frente a su hijastra. «Oh, qué rico. Me encantan los panqueques», dijo Irma con entusiasmo, tomando un tenedor y comenzando a comer. Kevin, observando la interacción entre ellas, sonrió, sintiendo como el calor llenaba su hogar. «¿Qué haremos hoy?», preguntó Irma, mirando a sus padres entre bocados. «Tengo una propuesta», dijo Kevin, recorriendo con la vista sus rostros. «¿Qué tal un picnic en el parque?». «Suena excelente», exclamó Brenda, con los ojos brillando. «Hace mucho que quería pasar tiempo al aire libre». «Yo también estoy de acuerdo», apoyó Irma, su rostro resplandecía de alegría.
Podemos alimentar a los patos y jugar a juegos de mesa. Sí, tendremos un gran día, dijo Kevin, levantando su vaso de jugo. Por el tiempo juntos. Después del desayuno, la familia se preparó rápidamente. Brenda llenó un termo con té y puso en la cesta del picnic sándwiches frescos, frutas y galletas. ¿Nos falta algo?, preguntó Brenda, revisando la cesta. ¿Y si llevamos una pelota?, sugirió Irma. Podemos jugar al fútbol. Buena idea, estuvo de acuerdo Kevin, lanzando la pelota dentro de la cesta. Seguro no nos aburriremos. Cuando salieron, el sol brillaba intensamente y una brisa ligera acariciaba sus rostros. Brenda miró a su alrededor y sonrió. «Qué bien se está aquí», dijo mientras observaba los alrededores. «La naturaleza es tan hermosa». «Sí, todos necesitamos un descanso así», comentó Kevin, apretando la mano de Brenda. Subieron al coche y se dirigieron al parque, donde les esperaban prados, patos y la oportunidad de jugar. Durante el trayecto, Irma discutía con interés los planes para el día. ¿Podemos jugar a quién encuentra más patos?, propuso Irma. Voy a ser la ganadora. Trato hecho, dijo Kevin con una sonrisa. Pero no olvides que yo también soy rápido corriendo. Será interesante, pensó Irma. Intentaré ser más astuta. Cuando llegaron al estanque, todos salieron del coche y se dirigieron al prado verde. Brenda extendió la manta y se sentaron en la hierba, disfrutando del momento. ¿Empezamos el picnic?, preguntó Brenda, sirviendo té caliente en las tazas. Sí, y luego jugamos con la pelota, respondió Irma, saltando de pie. Estoy lista para competir. Bueno, entonces manos a la obra, dijo Kevin, riendo y levantándose de la manta. Comenzó a estirarse, levantando los brazos y haciendo algunas sentadillas. No se preocupen, las venceré. Ja, claro, resopló Irma, guiñándole un ojo a Brenda. Papá no podrá alcanzarnos. Brenda también se levantó y observó el juego con alegría. Miren, quien gane se lleva una galleta, dijo, guiñándole un ojo a su hija. Irma chilló de emoción, mientras Kevin comenzaba a estirarse, preparándose para el juego. 1, 2, 3, vamos, gritó Kevin, corriendo hacia el agua. Empezaron a correr alrededor del estanque y el espacio se llenó de risas y alegría. Brenda se sentó en la hierba, observándolos y disfrutando de cómo se divertían en ese momento. Después de varios intentos divertidos de atrapar patos y jugar con la pelota, se sentaron a descansar sobre la manta. Vamos a alimentar a los patos, propuso Irma, sacando pan de la cesta. Sí, hagámoslo, acordó Kevin, arrojando trozos de pan al agua. Miren cómo se apresuran. Los patos, al ver la comida, se reunieron en la orilla del estanque, empujándose unos a otros para conseguir el manjar. Brenda se reía, observando su actividad. Son tan adorables, dijo, disfrutando de la atmósfera. Después de alimentarlos y jugar, la familia organizó un pequeño almuerzo al aire libre. Brenda sacó sándwiches y frutas de la cesta y todos comenzaron a comer juntos. «Este es el mejor picnic», exclamó Irma, cerrando los ojos de satisfacción. «Me alegra que pienses así», respondió Kevin. «Deberíamos hacerlo más a menudo». «Por supuesto», apoyó Brenda, riendo. «Tenemos muchas recetas más para probar en los picnics». Después del almuerzo, decidieron jugar a algunos juegos de mesa. Kevin sacó un juego y comenzaron a jugar, riendo y animándose mutuamente. «Ganará quien consiga todas las fichas primero», anunció Kevin, repartiendo las cartas. «Estoy lista para ganar», gritó Irma, concentrándose en su juego. El juego se alargó y todos se sumergieron más y más en la atmósfera de diversión. Cada turno estaba acompañado de risas y cada victoria,
de alegría. «Oh no, perdí otra vez», exclamó Irma, tomando una carta que no le favorecía. «No te preocupes, solo es un juego», la animó Kevin, abrazándola. Cuando el sol comenzó a ponerse, sintieron que era hora de regresar a casa. «Este día ha sido increíble», dijo Brenda, recogiendo las cosas. «Estoy tan feliz de que lo hayamos pasado juntos». «Yo también», dijo Irma, mirando a sus padres con una sonrisa. «Los picnics son lo mejor». Al regresar a casa, se sintieron agotados, pero también felices. Estaban listos para sumergirse en la tranquilidad de la noche, sabiendo que ese día quedaría en sus corazones como uno de los mejores. Antes de dormir, cuando Brenda entró en la habitación de Irma, Kevin se unió a ellas. «¿Cómo estás, campeona?», le preguntó, dándole un beso de buenas noches a Irma. «Estoy cansada, pero muy feliz», respondió la niña, cerrando los ojos. Kevin y Brenda intercambiaron miradas llenas de amor y ternura, sabiendo que no solo eran una familia, sino un verdadero equipo. «Buenas noches, querida», dijo Brenda, arropando a Irma con la manta. «Mañana será un nuevo día, y tendremos más aventuras». «Buenas noches», susurró Irma, y pronto se quedó dormida, llevándose consigo los recuerdos de un día maravilloso. Kevin y Brenda salieron de la habitación y al cerrar la puerta, Kevin tomó la mano de Brenda. «Gracias por este día», le dijo, mirándola a los ojos. «Fue realmente increíble». «Sí, tienes razón. Estoy tan feliz de que lo hayamos hecho juntos», respondió Brenda, con sinceridad en su voz. Después de pasar un rato más a solas, se fueron a la habitación a dormir profundamente. El día siguiente para Kevin comenzó como de costumbre. Se levantó temprano, desayunó y se preparó para ir al trabajo. Tan pronto como salió por la puerta, Brenda, ya consciente de lo que le esperaba, reunió todas las cosas necesarias. Sabía que esa noche sería importante y que debía prepararse. Cuando Kevin se fue, Brenda entró en la habitación de Irma. La niña estaba sentada en el suelo con un libro, sumergida en un mundo de fantasía. «Irma, he conseguido un trabajo temporal», comenzó Brenda, tratando de hablar con calma. «Pero no puedo dejarte sola por la noche. ¿Te vienes conmigo?». Irma levantó la cabeza, mirando a Brenda con sorpresa. «Brenda, ¿qué trabajo es?», preguntó, con curiosidad genuina en su voz. «Trabajaré como asistenta en una casa de gente adinerada», dijo Brenda, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Solo que no quiero que tu padre lo sepa, porque se pondría muy triste». «De acuerdo, vamos», aceptó Irma con alegría, sin sospechar lo que su madrastra le ocultaba. Cuando llegaron al lugar, Irma abrió la boca de asombro. «Es un verdadero castillo», dijo la niña, admirando asombrada el imponente edificio con altas columnas y un amplio jardín. Brenda sintió cómo la emoción crecía en su interior. Tomó una respiración profunda antes de subir los escalones hacia la puerta principal. Al entrar en la mansión, fueron recibidas por una joven llamada Gloria. «Buenas noches, señora Gregory», la saludó Gloria con una sonrisa. «Las estábamos esperando». «Buenas noches», respondió Brenda, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir con más fuerza. «¿Cómo se encuentra el señor Taylor?». «Ha vuelto a tener alucinaciones», respondió Gloria, y Brenda sintió cómo la tensión en su cuerpo aumentaba. «Entiendo», dijo Brenda, esforzándose por mantener la calma. «¿Dónde está ahora?». «Está en su lugar», contestó Gloria, señalando hacia la escalera que conducía al sótano. «¿Quiere verlo?». Brenda asintió y, volviéndose hacia Irma, le dijo: «Irma, ve al salón y espérame ahí. No salga sin mi permiso». La niña asintió y, al entrar en el salón, tomó su libro y se sumergió en la lectura. Brenda y Gloria se dirigieron hacia un lugar desconocido. «Señor Taylor, ¿cómo se siente?»,
Preguntó Brenda con una sonrisa sarcástica en el rostro. Yo, no lo sé, respondió él, con una voz débil y temblorosa. Me persiguen visiones. No puedo calmarme. Brenda, al ver su estado, sintió un cierto alivio. Cuando regresó al salón, Irma ya estaba profundamente dormida. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, Brenda e Irma regresaron a casa desde la mansión. En el silencio de la mañana, Brenda se sentía cansada, pero aliviada de que todo hubiera transcurrido sin incidentes. Al entrar en casa, se volvió hacia Irma. Cariño, ¿recuerdas que papá no debe saber nada sobre mi trabajo extra? Le recordó Brenda, entrecerrando los ojos mientras sentía cómo la ansiedad crecía en su pecho. Sí, lo recuerdo, asintió Irma, con un tono firme en su voz, aunque sus ojos aún mostraban cierta confusión. Se dirigió a su habitación, pero algo en su interior no la dejaba tranquila. Sabía que, con cada día que pasaba, su madrastra se hundía más en los secretos. Desde que Brenda había comenzado sus trabajos extra, Irma sentía que algo estaba cambiando en sus vidas. Aquella noche, cuando regresaron a la mansión, Irma no podía sacudirse la sensación de curiosidad. Se sentó en el salón, pero sus pensamientos giraban en torno a los secretos que Brenda escondía. Dentro de ella creció el deseo de descubrir la verdad. Voy a dar un paseo, pensó Irma, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Sentía que necesitaba saber más sobre el lugar donde su madrastra pasaba tanto tiempo. Al salir al largo pasillo, observaba las pinturas y los lujosos objetos de decoración. Esta casa era tan grande que recorrerla en una sola vez parecía imposible. Cada paso le provocaba más emoción. Continuó explorando, mirando en cada habitación. Sin embargo, pronto su atención se fijó en una puerta que se encontraba en el sótano. En el pomo colgaba un cartel que decía no entrar, lo que solo aumentó su curiosidad. ¿Qué habrá dentro?, susurró Irma, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir más rápido. Miró a su alrededor y al no ver a nadie, decidió abrir la puerta. Al entreabrirla, la niña vio a un anciano encadenado a un radiador. Irma quedó paralizada, sin poder creer lo que veía. En su interior comenzó a crecer una sensación de miedo y ansiedad. «Oh, Dios mío», murmuró, y en ese momento se escucharon pasos. Rápidamente se escondió detrás de un armario, conteniendo la respiración. Brenda entró en la habitación, su rostro distorsionado por la ira. «¿Entonces, confesarás que mataste a mi madre?», preguntó Brenda con rabia en la voz. El anciano flaco, sentado en el suelo, permaneció en silencio, sus ojos llenos de dolor y desesperación. Parecía tan agotado que no tenía fuerzas para pronunciar palabra alguna. «Estoy harta de venir aquí», dijo Brenda, molesta. «¿Entiendes que debes confesar lo que hiciste?». El anciano solo levantó la mirada, y su expresión cambió. «Tú mataste a tu madre», dijo con dificultad. Brenda se detuvo, y una chispa de furia apareció en sus ojos. «¿Así que no te consideras culpable?», continuó, inclinándose hacia él. El anciano apartó la vista, como si intentara escapar de sus palabras. «No entiendes», susurró. «Yo la amaba». «¿La amabas? ¿La amabas tanto que la mataste?». Brenda estalló. «Arruinaste mi vida». El anciano se cubrió el rostro con las manos, y en ese momento Irma sintió que su corazón se detenía. Estaba en shock por lo que escuchaba, sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Te salvaré», susurró Irma, y sin querer que Brenda la viera, corrió de vuelta al salón. Sentada allí, Irma sentía como en su interior luchaban el miedo y el deseo de descubrir la verdad. Quería llamar a Kevin, pero el teléfono no tenía señal. «¿Por qué es tan difícil llamar a papá?», dijo sacudiendo la cabeza. Su curiosidad y miedo iban en aumento y sabía que tenía que hacer algo. En ese momento, se oyeron voces en el pasillo. Brenda, saliendo de la habitación,
comenzó a subir las escaleras mientras Irma permanecía sentada sin saber qué hacer. «Brenda, ¿qué está pasando?», preguntó Gloria, que apareció en el horizonte. Brenda, al verla, se detuvo y, suspirando pesadamente, respondió: «No puedo soportarlo más. Él debe pagar por lo que ha hecho». «¿Pero cómo conseguirás la verdad?», replicó Gloria, con preocupación en la voz. «No me importa. No puedo dejar que se vaya sin dar respuestas», exclamó Brenda. Irma, escondida en las sombras, sintió como el miedo la envolvía. Sabía que la situación era demasiado peligrosa, pero no sabía cómo ayudar. «Tenemos que obligarlo a hablar», dijo Gloria, con seriedad en su voz. «Sí, lo haremos nosotras mismas», dijo Brenda con determinación. «Debe recibir su castigo». «Brenda, esto es muy peligroso», exclamó Gloria, deteniéndose, su rostro pálido. «No sabes de lo que es capaz». «Sí sé de lo que es capaz», gritó Brenda con furia en su voz. «Debe pagar por lo que hizo». Irma, observando el conflicto, sentía cómo su corazón latía desbocado de miedo. Quería intervenir y detener todo, pero el temor a lo desconocido la paralizaba. «No puedo quedarme aquí», murmuró Irma, casi en un susurro. «Necesito llamar a papá». Cuando intentó sacar de nuevo el teléfono, su corazón se encogió. Atrapada entre dos mundos, el de su madrastra y el del misterioso anciano, se sentía perdida. De repente, Brenda se giró hacia Irma. «Irma, ¿dónde estás?», preguntó, con una voz menos agresiva. «Aquí», susurró la niña, sintiendo que su voz apenas era audible. Brenda, al verla, se acercó más. «¿Estás bien?», preguntó, intentando ocultar su ansiedad. «Sí, pero, ¿qué está pasando?», preguntó Irma, con los ojos llenos de miedo. Brenda suspiró profundamente y tomó la mano de Irma. «Todo está bien, cariño. Solo estamos resolviendo algunos asuntos», dijo, pero su voz sonaba menos firme de lo habitual. «No quiero que estés en peligro», dijo Irma, con la voz temblorosa. «No te preocupes por nada, yo cuidaré de ti», contestó Brenda, pero Irma sintió que había una preocupación oculta en su voz. Tan pronto como Brenda salió de la sala de estar, un plan comenzó a formarse en la mente de Irma. Sabía que tenía que hacer algo para detener lo que estaba sucediendo. Sacó el teléfono e intentó de nuevo marcar el número de Kevin, pero otra vez escuchó el sonido que indicaba que no había red. Al día siguiente, Irma se despertó con la sensación de que su corazón latía demasiado rápido. Se sentía mal, como si sus propios pensamientos la atormentaran por lo que había presenciado. Su mente estaba llena de imágenes, el anciano encadenado en el sótano y la tensa conversación de Brenda con él. Irma decidió que no podía seguir permaneciendo en las sombras. Cuando Brenda, sin sospechar nada, recogió sus cosas y se fue al trabajo, Irma se quedó en casa. Fingió estar enferma, sintiendo que era la única manera de hablar sobre la situación con su padre. Su plan era simple, contarle a Kevin toda la verdad sobre lo que estaba pasando. Cuando Kevin regresó a casa, Irma estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta. «Hola, cariño», dijo Kevin al ver su rostro pálido. «¿Cómo te sientes?». «Papá, no me siento muy bien», respondió Irma, intentando sonar convincente. «Me duele el estómago». Kevin se sentó junto a ella y le puso la mano en la frente. «¿No tienes fiebre?», dijo con preocupación. «No, solo estoy incómoda», dijo Irma, con voz débil. «Papá, tengo que decirte algo. Es muy importante». Kevin se tensó. Siempre le preocupaba cualquier cosa que pudiera afectar a su familia. «¿Qué pasa, Irma?». «Puedes confiar en mí», le dijo acercándose más. «Vi algo extraño cuando estaba con Brenda», dijo la niña, con duda en la voz. «No sé cómo explicarlo». «¿Qué fue exactamente lo que viste?», preguntó Kevin, ahora con un tono más severo.
Irma tragó saliva, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Vi a un anciano en la mansión, dijo, tratando de recordar los detalles. Estaba encadenado a un radiador. Brenda hablaba con él, estaba enfadada. Kevin se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Irma, esto es una acusación muy grave. ¿Entiendes que Brenda podría ir a la cárcel por esto? Preguntó, mirando a su hija con preocupación reflejada en sus ojos. Sí, papá, pero ese anciano pronto morirá. Deberías haberlo visto. Irma, sintiendo el miedo apoderarse de ella, sacó su teléfono y mostró las fotos que había tomado esa noche. Kevin miró la pantalla con horror. En las fotos aparecía el anciano con una expresión distorsionada por el miedo, encadenado a un radiador. Su corazón se encogió de terror. Bien, sugiero que vayamos a la policía ahora mismo, dijo Kevin, levantándose con determinación. No podemos dejar esto así. ¿Pero qué pasa con Brenda? No debes saber que te lo conté, dijo Irma, con preocupación en su voz. Nos aseguraremos de que no lo descubra, la tranquilizó Kevin, tomando su mano. Has sido muy valiente, Irma. Estoy orgulloso de ti. Cuando llegaron a la comisaría de policía, Irma sintió que su corazón latía con más fuerza por el miedo. Dentro de ella se debatían el deseo de justicia y el temor a las posibles consecuencias. Los policías, al ver las fotos, cambiaron inmediatamente sus expresiones. ¿Puedes mostrar dónde está ese lugar?, preguntó uno de los policías, mirando a Irma con precaución. No, siempre vamos de noche, respondió la niña con voz temblorosa. No tenemos tiempo que perder, dijo otro oficial, señalando a sus colegas. Tenemos que planear algo. Cuando Kevin e Irma regresaron a casa, la niña aún no podía creer que le hubiera contado todo a su padre. Hiciste lo correcto, le dijo Kevin, con una voz llena de apoyo. Pero ahora debemos ser cuidadosos. Cayó la noche y Kevin se fue a su turno de trabajo. Brenda, sin sospechar nada, regresó a casa preparándose para ir a trabajar. Irma, sintiendo cómo crecía la tensión dentro de ella, decidió que debía hacer algo para evitar posibles consecuencias. Esa noche, Brenda volvió a llevar a Irma con ella al caserón. Sin embargo, no sospechaba lo que les esperaba. Al llegar allí, Brenda se dirigió al sótano donde estaba el señor Taylor. Pero en ese momento se escucharon pasos y los policías irrumpieron en la habitación. A la mañana siguiente, la atmósfera en la comisaría de policía era tensa. Brenda estaba sentada en la sala de interrogatorios, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que era su oportunidad para contar toda la verdad, y no podía desaprovecharla. Los oficiales la miraban con atención, esperando a que comenzara. ¿Estás lista?, le preguntó uno de los detectives, con un tono firme pero con apoyo en sus ojos. Brenda respiró hondo, organizando sus pensamientos. Sí, respondió con la voz temblorosa. Tengo que contarles toda la verdad de lo que ocurrió. Cuando comenzó a hablar, en su voz se escuchaba una fuerza que ella misma no sabía que tenía. Ese anciano, el señor Taylor, dijo Brenda señalando la foto, es mi padre. Cuando era niña, él solía golpear a mi madre por celos, aunque ella nunca le dio motivos. Y un día, al llegar a casa después de la escuela, encontré a mi madre tendida en el suelo, sin moverse. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero continuó. Corrí hacia ella, pero ya era tarde. Él la golpeó tan fuerte que murió. Y luego me amenazó con hacerme lo mismo si se lo contaba a alguien. Fue cruel conmigo también, dijo, con la voz quebrándose por la emoción. Brenda, entendemos lo difícil que es recordar esto, dijo el detective, pero ella no podía detenerse. Cuando me convertí en estudiante, él me prohibió salir con chicos. Cada vez me encerraba en mi habitación, controlaba cada uno de mis pasos. Y cuando se enteró de que un chico estaba interesado en mí,
Me golpeó tan fuerte que no pude salir de casa durante un mes, lloraba Brenda, cubriéndose la cara con las manos. La sala quedó en silencio. Los policías la miraban con compasión. Brenda tomó algunos sorbos de agua, respiró profundamente y continuó. Después de ese incidente, logré escapar. Quería que él recibiera su castigo. Cuando enfermó y se debilitó, lo arrastré al sótano. No tenía intención de torturarlo, solo quería que confesara el asesinato de mi madre, sollozaba Brenda, su voz temblando de emoción. Cuando Brenda terminó, los detectives intercambiaron miradas, entendiendo que frente a ellos estaba una víctima que por fin había decidido contar su historia. Gracias por confiar en nosotros, dijo uno de ellos. Esto es muy importante. Mientras tanto, Kevin e Irma esperaban en el pasillo. Kevin caminaba de un lado a otro, su rostro deformado por la preocupación. No puedo creer que esto esté sucediendo, dijo, mirando a Irma. Necesito saber toda la verdad. Finalmente, la puerta se abrió y Brenda salió, sus ojos llenos de lágrimas. Kevin corrió hacia ella y la abrazó. Brenda, ¿me contarás todo ahora?, le preguntó, con la voz temblorosa de emoción. Te lo contaré en casa, respondió Brenda, su voz llena de angustia. No quiero que te preocupes por mí. No soy culpable. Es mi padre quien mató a mi madre y durante muchos años no quiso confesarlo. Kevin estaba en shock por lo que acababa de escuchar. En ese momento, Irma, al ver el sufrimiento de su madrastra, se acercó más. Brenda, perdóname, dijo ella, con la voz temblando. No quería que sufrieras. Brenda se agachó, abrazó a Irma y susurró. No eres culpable de nada, cariño. Al contrario, estoy agradecida por tu valentía. Kevin miró a Irma y en su voz había orgullo. Fuiste valiente, Irma, dijo. Estoy orgulloso de que dijeras la verdad. Un mes después, todos estaban en la sala del tribunal. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo. Las puertas del tribunal se abrieron y entró el juez. Brenda, Kevin e Irma ocuparon sus asientos, llenos de esperanza y miedo. Brenda sabía que ese momento decidiría su destino y estaba lista para enfrentarse a la verdad. Cuando comenzó el juicio, Brenda miró a su padre, que estaba en el banquillo de los acusados. Se veía viejo y agotado. En sus ojos no había la fuerza de antes, pero aún así sentía que su presencia despertaba viejos sentimientos en ella. Señor Taylor, se le acusa del asesinato de su esposa, dijo el juez, con voz firme. Brenda sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Tenía razón?, gritó el señor Taylor, su voz sonaba histérica. El juez golpeó con el martillo. Cálmese, acusado, dijo, y Brenda sintió que sus nervios comenzaban a ceder. Él mató a mi madre, gritó Brenda, con determinación en su voz. Yo fui testigo. Kevin, sentado a su lado, le tomó la mano. Brenda, cálmate, susurró, con voz llena de preocupación. Tengo que hacerlo, dijo Brenda, con los ojos ardientes de rabia. Él tiene que pagar por lo que hizo. En ese momento, el fiscal comenzó su alegato, y Brenda sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Presentaremos pruebas de que el señor Taylor estuvo involucrado en el asesinato de su esposa, dijo el fiscal, con voz segura. Brenda sentía que la emoción aumentaba. Sabía que este era el momento decisivo, y su sueño de justicia podría hacerse realidad. Después de varios testimonios e interrogatorios, el caso se acercaba a su desenlace. Brenda podía ver cómo su padre intentaba defenderse, pero sus palabras sonaban débiles e inverosímiles. Finalmente, llegó el momento del veredicto. El tribunal condena al señor Taylor a prisión basándose en las pruebas presentadas en su contra, dijo el juez, y en la sala reinó el silencio. Brenda sintió que una alegría y un alivio despertaban en ella. Sabía que era la decisión correcta y que ahora su madre podía descansar en paz.
Cuando terminó el juicio, Brenda salió de la sala del tribunal, su corazón rebosante de liberación. Kevin e Irma la esperaban en el pasillo. Mis queridos, perdónenme, dijo Brenda, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. ¿Por qué no me contaste antes toda la verdad? Continuó Kevin, con un tono serio, pero en sus ojos había comprensión. Pensé que podría manejarlo sola, respondió Brenda, tratando de contener sus emociones. Se abrazaron, y ese abrazo se convirtió en un símbolo de su unidad. Ahora estamos juntos, dijo Kevin, mirando a Irma. Fuiste increíble. Irma, sintiendo cómo la llenaba el orgullo, miró a su madrastra. Lo lograste, mamá, dijo, con sinceridad en su voz. Brenda, sintiendo cómo el peso de sus hombros finalmente se aliviaba, sonrió. Gracias a las dos, dijo, con un tono cálido. No podría haberlo hecho sin ustedes.